Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Como siempre traemos el Evangelio, la palabra de Dios, esa palabra que es vida, esa palabra que liberta la vida del pecador. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Y traemos esa palabra que Dios siempre ha sido anunciado desde los tiempos que nuestro Padre Jesucristo, desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Moisés, porque a Moisés se le fue entregada la palabra, los mandamientos, las leyes que Dios dejó establecido, y nuestro Señor Jesucristo las vino también a predicar, porque Él es el maestro de maestros, y por medio de Cristo, cuando Él empezó a predicar la palabra y hacer la voluntad de nuestro Dios, se empezaron a ver prodigios y milagros, tremendos prodigios por todos lados. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue bien mencionado es mencionado hasta el día de hoy, porque Él es el que hace siempre las sanidades, es el que hace las liberaciones, porque ese es el plan. Anunciamos a Cristo, el dador de la vida. Y desde que Cristo empezó el ministerio, a poner la palabra en obra y a predicar Él, porque Él mismo se dispuso a dar su vida para hacer la voluntad de Dios, a predicar las nuevas de salvación, y se empezaban a ver todos aquellos prodigios y milagros que se oían en toda la tierra, los dichos de nuestro Padre Jesucristo. Aleluya. Se empezó a ver todas esas maravillas que Dios hacía por todos lugares. Aleluya. Porque Él era Él es el plan de salvación. Por eso dice que en la tierra de Zabulón, dice tierra de Nectalí. Oye, todo esto era la tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. Y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz. Los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Oye, esto es. Entonces la mayoría de la gente, como pues en esos tiempos no habían doctores, o sea, no estaba avanzado como hoy en día. Podemos ver que hoy hay muchos doctores en diferentes ramas haciendo cirugías y en muchas cosas. Pero en aquellos tiempos no habían doctores, no habían farmacia, no había medicina, aleluya. Pero vino el doctor que se llama Cristo, que Él hacía cirugías, Él quitaba, que Dios le bendiga, bendiciones, amén. Él hacía muchos prodigios y milagros, y se empezó a oír en todas las aldeas, se empezó a oír en las ciudades, se empezó a oír en las provincias, se empezó a oír la fama del poder de Cristo. Y la gente estaba atónico de ver las maravillas que Cristo hacía, porque había mucha gente llena de espíritus malos, mucha gente que había en esos tiempos llenos de espíritus. Oye bien, espíritus, gente endemoniada por espíritus. Había muchas enfermedades, la lepra. Esa lepra era una enfermedad peor que el SIDA. Era una enfermedad tremenda. Y muchas enfermedades, muchos ciegos, muchos sordos y mudos, muchos paralíticos. Y empezó Cristo, a hacer todas estas prodigios y milagros en todo lugar, como hoy también Él mismo lo hace, aleluya. Él siempre lo está haciendo, porque Él trabaja las 24 horas haciendo liberaciones y sanidades. Y se empezó a escuchar las sanidades, las liberaciones que nuestro Padre Jesucristo está haciendo. Y en esos tiempos, como te digo, en los tiempos de Israel, no habían esos milagros en todas esas áreas donde nuestro Padre Jesús anduvo, en todo el oriente, porque de ahí vino la salvación del oriente, de la Jerusalén, aleluya. Entonces de ahí empezó a oír las naciones y aldeas y providencias y todo lugar a escuchar la palabra. Cristo te ama, joven, Cristo te ama. Y empezó a escuchar la palabra de Dios, aleluya, porque Él es el único plan de salvación. Él es el único libertador de la gente endemoniada, poseídos. Porque esta gente poseídos están, gloria a Dios.
Pero el Señor ha venido a libertar a hombres y mujeres de posición maligna, porque Él es el único plan de salvación. Por eso miramos cuántos jóvenes intoxicados en las drogas, que ahí viene la ambulancia, los recoge ya muertos completamente. ¿Por qué? Porque ese es el plan del diablo: destruirlos en las drogas, destruirlos en el alcoholismo, arrastrarlos en las calles. Ese es el plan del enemigo: volverlos locos, destruirlos. Pero más Cristo ha venido a libertar tu vida, jovencito. Si tienes oído, escucha lo que Dios te habla. Él puede quitar ese espíritu de drogadicción, ese espíritu que te perturba tu mente, tu cerebro, aleluya. Porque Él es el único plan de salvación. Por eso no soportan la palabra los demonios. ¿Y dónde están los demonios? Dentro del corazón y en los oídos de los hombres pecadores. Por eso empiezan a gritar, porque no soportan los demonios que tienen el control del cuerpo. No soportan la palabra de Dios, porque son esclavos del pecado. Pero aquí se les pone la espada de Jehová a esos demonios. Tienen que huir, aleluya. Bendito sea Dios y alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y esto es lo que Cristo empezó a hacer. Y dice la palabra ahí mismo lo que Cristo hacía, lo que mismo hoy siempre lo está haciendo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, como estás tú, por diversas enfermedades, diversas enfermedades, y atormentados, como estás tú atormentado. Los endemoniados, endemoniados dice, y los endemoniados, y los lunáticos, como estás tú, lunáticos, y los paralíticos, y los sanó. Oye, qué poderoso nuestro Padre. Todo esto es lo que Él hacía en esos tiempos, y Él lo está haciendo. Él está haciendo cosas milagrosas, porque Dios está sacando hombres de las pandillas, mujeres de las pandillas. Dios está sacando hombres y mujeres de la drogadicción, del alcohol. Dios está sacando hombres y mujeres de la prostitución. Dios está sacando hombres y mujeres del pecado. Y Él está haciendo cosas maravillosas, aleluya. Por eso anunciamos el evangelio de Dios. Por eso Él dice: ir y anunciar mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen. Todo aquel que cree en Cristo y empieza a poner la palabra en obra, Dios le ha dado ese poder para que ore por los enfermos y los enfermos sean sanos. Dios le ha dado ese poder para que pueda poner las manos sobre los enfermos. Y ese es el poder que Dios dice. Por eso ahí se interpreta la palabra donde Él dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice. Pero ahí está la palabra. Pero más el que creyere, dice, el que creyere, Dios le dio poder para que los enfermos sean sanados. Dice, comerán cosas mortíferas, tomarán serpientes y no les dañará. Oye, este es el poder de Dios. Entonces es la gloria que Dios los ha dejado, aleluya. Por eso quiero ir también allí donde habla la Biblia de la mujer samaritana. También quiero hablar de dos temas tremendos, de lo que Dios habla, de lo que Dios está haciendo en estos tiempos y lo sigue haciendo con hombres y mujeres, de las que andan en las calles perdidos, según para la familia y para la humanidad dicen: este ya no tiene esperanza, este ya no tiene solución. Pero para Cristo no hay nada imposible. Por eso quiero predicar sobre lo que dice la mujer samaritana y sobre lo que dice también de aquel hombre endemoniado nazareno que andaba por los sepulcros, aleluya. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, así leemos la palabra. Y dice en San Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir de Jesús: este bautiza más que los discípulos de Juan, porque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, no era Jesús el que bautizaba, no, que los discípulos de Jesús. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, oye bien, del plan de Dios con esta mujer, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad llamada, dice Samaria, llamada de Sicar, junto a la heredad de Jacob.
que dio a su hijo Josué. Y estaba ahí el pozo, era un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Gloria a Dios, Señor Jesús. Pues Jesús y sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judío con samaritanos no se llevan entre sí, porque habían distensiones entre los judíos y los samaritanos, no se llevaban, se tenían como envidia, como odio. Oye bien, y por eso la mujer le dijo esas palabras, ¿cómo tú me pides agua a mí? Sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí, porque la mujer era una samaritana y nuestro padre era judío. Pero dice en el 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría aguas vivas. Oye bien, porque la mujer, ellos tenían como un recuerdo prácticamente de un pozo de los siervos antiguos, como ellos hasta el día de hoy los judíos todavía tienen mucho referencia, le tienen más referencia al padre Abraham y a todos estos, Jacob y a Isaac. Todavía ellos tienen más referencia a esos siervos de Dios que tener referencia al propio Dios con su palabra. Entonces la mujer le dijo que ese pozo lo había hecho Jacob y él les pidió agua, pero de esa agua, porque venía cansado del camino y él tenía sed de agua. Pero él le dijo, si tú me dieras de esa agua, yo también te daré aguas, de esas aguas que saltan para vida eterna, aguas vivas, pero las aguas de Dios, las aguas del Espíritu Santo, esas aguas de Jesús, aleluya, esas aguas preciosas. Entonces ella no pudo entender esa palabra que Dios le dijo. Por eso él le dice, gloria a Dios, ahí en el 10 respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don, ¿oí? El don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le darías y él te daría aguas vivas. Oye bien, y la mujer se quedó como atónica porque no entendía esa palabra. Entonces la mujer le dijo, Señor, tú tienes dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, y dónde pues tienes es hondo, dice, y dónde pues tienes, dónde pues tienes el agua viva. Oye bien, no entendía la mujer. Entonces, porque ella hablaba que el pozo era muy hondo. Claro, en un pozo hondo siempre depende lo hondo que tenga, si se necesita un balde con un lazo para sacar el agua. Pero ella, cuando el Señor le dijo, si tú supieras el don de Dios, le dice, y te pedía agua, tú le darías, y él te daría aguas vivas. Lo dejó ahí ya con aquella mujer, con el pensamiento, ya pensando, ya trabajando, ya Dios obrando en el corazón de esa mujer, porque era un propósito de Dios pasar en esa ciudad, porque Dios tenía el propósito, como Cristo es el gran sabio. Él sabía la necesidad que la mujer estaba pasando, y por eso él pasó en ese lugar donde estaba esa mujer pasando tremendas situaciones como la que estás pasando hoy tú. Te sientes en un desierto, te sientes atribulado, te sientes aturdido, te sientes afligido, te sientes con un sinfín de problemas, te sientes reseco, pues, pero reseco en el pecado. Entonces por eso Cristo en esta hora, Él también te ofrece esas aguas del Espíritu Santo, esas aguas de Dios, esas aguas de Jesús para refrescar y restaurar todo tu cuerpo, aleluya. Bendito sea Dios. Entonces ese era el plan de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados. Oye bien, o sea, la mujer estaba, que Dios le bendiga, hay una silla, hermano. Oh, que Dios le bendiga. Ahí hay una silla, siéntese. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso Dios le habla sobre de esa manera, pero la mujer no entendía, aleluya. Y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed. Porque la mujer también le refirió otra vez, pues ese pozo lo dejó Jacob para que bebieran sus hijos y sus ganados. Estaba hablando ella del mismo pozo, del agua, pero ella todavía no había entrado al plan de nuestro Señor Jesucristo, porque Él prácticamente le estaba hablando como en parábolas, porque por eso los discípulos le preguntaron de muchas cosas que eran en parábolas, pero ustedes les dicen necesario explicarles qué es esta parábola, qué significa esta palabra. Pero la gente, los judíos, a Él les hablaba por parábolas, pero aún así por parábolas la gente era libertada hasta que entraba en el conocimiento de la palabra del Evangelio, aleluya. Entonces dice la palabra ahí, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed. Oí, estaba hablando de esa agua que tú a veces vienen aquí muchos hermanos domingo y sábado, y entre 3 semanas te traen agüita acá, te traen comida, sí, te traen comida y te traen agua, te traen algo pues, pero eso es nada más para tu cuerpo. Pero Dios te trae lo mejor entre los hermanos y mi vida. Te traemos esa comida espiritual. Te traemos esa agua espiritual que es la palabra de Dios. Aleluya. Esa es la palabra más linda, la comida que los pecadores tienen que estar atentos y comer esa comida que es el pan de Dios, que es la sangre de Cristo, la bebida. Esa es la más grande que los pecadores tienen que recibir. Porque la mujer, ella pensaba que era del pozo, ese pozo. Pero por eso nuestro Señor Jesucristo le habla bien claro, le dice, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de estas aguas, volverá a tener sed. Y dice en el 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua de fuente de aguas que salta para vida eterna, que es la agua, la sangre de Cristo. La comida, el pan es Cristo, la sangre es su bebida. Entonces eso es lo que Dios habla. ¿Y cuál es la palabra? El pan de vida es la que nosotros estamos interpretando, la palabra de Dios. Este es el pan, este es el pasto de vida también. El pan de nosotros es la palabra de Dios. Ese es el buen pasto, la palabra de Dios. Pero la gente no puede entender eso, porque la gente pecadora están acostumbrados nada más a escuchar mitos, historias, cosas que no cambian su vida. Por eso a ellos les parece raro cuando les predican la palabra con explicación. Pero qué lindo cuando ellos quieren entrar y qué significa esta palabra, qué significa ese tema, qué significa lo que está diciendo. Qué bonito cuando algunos pecadores se acercan a preguntar qué significa, porque tienen sed y hambre. Ellos quieren recibir a Cristo. Eso es bonito. ¿Por qué? Porque Dios ahí obra, aleluya. Entonces, por eso Él dice también en el 15, y la mujer le dijo, Señor, dame de esas aguas para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Oye, o sea, ya la palabra ya había quedado en esa mujer. O sea, ya ella ya quedó con aquello que sí quería de esas aguas que Cristo le estaba dando. Y esa agua era el plan de Cristo, la salvación de Cristo, aleluya. Y ya quedó esa mujer. Pero la sorpresa más grande que Dios le da a esa mujer es los 5 maridos que ella tenía. Ahí se quedó más sorprendida a ella. Oye, ¿por qué? Porque ahí es donde Dios, por eso Dios habla al corazón de los pecadores, habla la vida del hombre. Muchas veces la mayoría de hombres y mujeres dicen, mira, estos ya vienen a criticar, estos ya vienen a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos piensan que uno, no,
Es la vida que Dios le habla a los pecadores. Así como Dios le habló a esta mujer samaritana que tenía cinco maridos y ninguno de ellas era esposo, pues no era nada. Oye, entonces ella se quedó admirada y dijo: wow, y este hombre es profeta, porque me está diciendo la verdad. Oye, entonces así es como Dios. Yo no soy nada, yo nada más soy un instrumento en Dios. Y yo no hablo de mí mismo, hablo de la palabra de Dios. Y hablo del pecado que está en el hombre, porque yo fui un pecador y yo sé la vida del pecado, como es la vida basura del pecado, porque yo fui esclavo del pecado. Entonces ahora nosotros hablamos de la luz, de la palabra de Dios, que es luz, sacando la vida de los hombres pecadores. Entonces la mayoría vienen bravos, oye bien, vienen bravos y diciendo: mira, estos vienen a juzgar, estos vienen a criticar. Estás equivocado, porque quien te está hablando a tu forma de vivir y a tu corazón es Dios, porque Dios quiere limpiarte, así como le estaba hablando a la mujer samaritana. Ese es el plan de Dios. Entonces yo te puedo decir, como siempre lo he dicho, yo no conozco tu vida ni sé cómo te llamas, o al caso yo te estoy diciendo tú eres, o al caso yo te estoy diciendo tú eres eso. Yo no estoy poniendo, ni te estoy poniendo el dedo, ni te estoy poniendo la mirada a ti. Si la palabra te está hablando es porque Dios te está hablando a tu corazón y a tu vida, esa vida como tú vives, porque Dios quiere libertarte, así como lo hizo con esta mujer samaritana. Aleluya. Entonces por eso la mujer le dijo en el 15, y la mujer le dijo: Señor, dame de esas aguas para que no tenga yo sed de agua, y sacarla. O sea, le estaba dando a entender que le diera esas aguas para ya no ir a ese pozo. Pero Dios no le estaba hablando de esa agua del pozo, le estaba hablando del agua de vida, el agua espiritual, esa de las aguas, de un cambio de vida. Eso Dios le estaba hablando. ¿Por qué? Porque tú sabes que el pecador que vive en la vida del pecado, ¿cómo anda su vida? Anda en el desierto, está cansado, se está ahogando en sinfines de problemas, no le haya sentido a la vida. Se vuelven maniáticos, se vuelven psicópatas, se vuelven locos, se vuelven tristes, se vuelven de muchas maneras. Y ahí están. ¿Por qué? Porque esa es la muerte, el pecado los asfixia, los ahoga. Pero cuando Cristo hace libre a un hombre o a una mujer de esa vida de aflicciones, ese hombre tiene paz, tiene seguridad. ¿Por qué? Porque anda en lo espiritual. Cuando vienen los problemas, canta alabanza. Cuando vienen los problemas, se humilla en la presencia de Dios. Cuando vienen los problemas, está adorando a Dios. No le da cabida a los problemas, porque ya tiene el poder de Dios para reprender toda enfermedad y todo estorbo que quiera venir a su vida. Pero el pecador no. El pecador, cuando le vienen problemas, se pone más bravo y hace más grandes los problemas. ¿Sí? Hace más grandes los problemas. ¿Por qué? Porque él, en lugar de apaciguarse, en lugar de quedarse tranquilo, mejor sale bravo y sale peleando, hace cosas y lo lleva, pues sí, hace más grande. ¿Por qué? Pero cuando el hombre tiene a Cristo, cuando la mujer y el hombre tienen a Cristo, pueden venir problemas, mejor se humillan, se quedan callados, mejor dejan que Dios pelee por ellos. Por eso Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Y por eso dice en el 16, y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. ¿Oí? Jesús le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. De esto has dicho con verdad. Oye, ahí se quedó sorprendida la mujer, pues, cuando le dijo. Y le dice en el 19, es Lucas 4, 16. Sí, Lucas 4. No, sí, Lucas 4, ahí estamos hablando de la mujer samaritana. No, perdón, San Juan 4. ¿Sí? San Juan 4. Y le dice en el 19. 4, 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que, oí lo que dice, y vosotros dice en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Y le dice en el 22, vosotros adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoraréis lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y es cierto, de los judíos, porque ahí nació el plan de salvación. Más la hora viene, dice, y la hora es cuando verdaderamente los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren a Dios en espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oye, eso es lo que Dios le estaba hablando a la mujer. La dejó pero así sorprendida a la mujer. ¿Por qué? Porque el marido que tenía no era. Y le digo, 5 maridos has tenido y el que está contigo también. O sea, que no era casada, pues era una adultera, una ¿cómo se llama? Adultera. Sí, fornicación. Ajá, una fornicaria, sí, es la fornicación. Ajá, entonces allí Dios se quedó ella sorprendida, dice, wow, me ha hablado toda la verdad. Pero qué linda, pero ella no se puso bravo. Bueno, ¿y tú por qué me vienes a criticar? ¿Tú por qué me...? No, a lo contrario. Ella escuchó la voz de Cristo. Ella escuchó. Y cuando le dice él, y le dijo la mujer, sé que he venido, le dijo la mujer en el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, como él ven, bueno, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow. Por eso le dijo, yo soy el que habla contigo. Porque ellos todavía, los judíos hasta el día de hoy, muchos están esperando al Mesías. Pero no todos, hay muchos judíos, gloria a Dios, que Dios levantó judíos que predican el evangelio más mejor que nosotros, porque ellos tienen más la sabiduría. Ellos te dan una explicación más correcta. Nosotros, pues sí, hablamos un poco, pero ellos tienen ese don más lindo que Dios les da para explicar todo lo que se llama, todo lo que es lo de judío, todo lo que se trata de la palabra de los judíos. Porque hay judíos que sí predican la palabra, el evangelio, pero hay unos, la mayoría de los judíos están para el último tiempo, cuando Dios les quite esa venda de los ojos, la mayoría. Pero hay muchos judíos que Dios ha levantado hasta el día de hoy. Muchos judíos andan predicando por todos lugares, predicando este evangelio que nosotros predicamos. Gloria a Dios. Porque también en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo y Pedro, muchos judíos también creyeron. Y la mayoría no. Pedro, ¿de dónde era? Pablo, ¿de dónde era? Era judío, también era de ahí mismo. Entonces Dios levantó siervos. Como en estos tiempos hay muchos judíos que Dios los usa de una manera predicando el evangelio. Bendito, que Dios bendiga a los judíos, que Dios bendiga a la nación de Israel. Gloria a Dios. Y la mujer en ese momento dice, entonces la mujer dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, y no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y entró, entre tanto que los discípulos rodeaban, diciendo, Rabí, ¿cómo es? Rabí maestro. Le dijeron los judíos, Rabí, ¿cómo es? Yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis. Ahí Dios les está explicando a los judíos, porque también a los discípulos, porque ellos también estaban con aquella mente. Cuando Él les dijo a la mujer de la comida, que le decía, quizás todavía Cristo les estaba hablando a esa multitud, que llegaron con la mujer de la comida. Y aún los discípulos todavía andando con Él y eran ignorantes, porque todavía ellos le estaban preguntando cómo decirte esa comida. Pero Dios les estaba hablando de la comida espiritual, porque los judíos, los discípulos de nuestro Padre Jesucristo, en ese momento solo se encontró Él con la mujer, y los discípulos andaban comprando comida, buscando comida. Pero cuando ellos llegaron le hacen esa pregunta a Jesús. Pero entonces los discípulos decían unos a otros, ¿habrá traído alguien de comer?
Oye, los discípulos. Y Jesús les dijo, mira, Jesús les dijo, mi comida que es, no hago la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Eso les dijo nuestro Señor Jesús, porque los discípulos todavía en su mente estaban así como pensando, pues no entendían también lo que la mujer le estaba hablando a Jesús, que Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana, de la comida espiritual. Y los discípulos todavía con aquella estaban peor que todavía que la mujer, y andando con Jesús, y todavía le preguntaron de esa comida. Y Jesús les dice que yo estoy hablando de la comida, de la que da vida, es comida espiritual. No estaba hablando de esa comida que ellos habían ido a traer. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios liberta. Así como Zaqueo también. Zaqueo es otro. Un hombre que era cobrador de impuestos, pues era millonario. Zaqueo tenía mucho dinero. Entonces él tenía sed y hambre, porque también Zaqueo oía los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él vino y se subió a un palo de sicamorro, dice la Biblia. Se subió a un palo de sicamorro, porque como era pequeñito, pues era bajito. Entonces se subió al palo para ver a Jesús que venía entre la multitud. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, Zaqueo, oye, bájate, porque hoy voy a cenar contigo en tu casa. Y se quedó sorprendido Zaqueo, porque él no lo conocía. Y otro que lo dejó sorprendido, porque dijo, ¿cómo este me llama Zaqueo? ¿Cómo me conoce? Pues claro, si Dios conoce el nombre y el corazón, y Él habla las intenciones de los corazones, Él habla la forma de vivir del hombre. Y Zaqueo también, otro que se sorprendió cuando le dijo, Zaqueo, bájate del árbol, porque hoy paso a tu casa y voy a cenar contigo. Y él cuando dijo, ¿cómo me llama Zaqueo? Digo yo, pues, porque no dice así, pero él se quedó sorprendido cuando le llamó por su nombre. Claro, pues que mi Padre es el más sabio, y Él viene a libertar a los pecadores, aleluya. Él es el único que restaura. Y por eso podemos ver que la palabra de Dios es fiel y verdadera, aleluya, porque Él es el único plan de salvación. Por eso podemos ver también aquí donde habla la palabra en lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a la mujer, y dice en Amos, aquí está el resultado de lo que Dios le habla a la mujer samaritana. Amos capítulo 8, versículo 11. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de agua, sino de oír palabra de Jehová. Oye bien. O sea, va a venir el tiempo que no va a ser aquella comezón. Naciones enteras, reyes, presidentes, políticos, famosos, gente de la más pobre de los pobres, por rebeldes, van a tener aquella gran sed y hambre, y se van a amontonar y van a correr buscando las iglesias evangélicas, buscando los predicadores como estamos aquí, y ya no va a haber quien predique. Ya no va a haber así como hoy, mira, donde quiera se va uno, viene otro, donde quiera que camina, ahí te está hablando Dios. Y cuántas iglesias abiertas evangélicas, y la gente no quiere nada, pero llegará ese día grande y terrible, va a ser eso. Entonces van a tener sed y hambre, buscando, corriendo a dónde están los profetas, dónde están los pastores, dónde están los evangelistas, dónde están los que predican. Ya no va a haber eso. Por eso estamos predicando los últimos días del arrepentimiento. Estamos viviendo los últimos días que Cristo nos está dando la oportunidad, porque también viene el momento que, como Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que ya viene el momento de que la destrucción. Entonces Satanás, el diablo, también va a levantar gobernadores, va a levantar presidentes, va a levantar en todas las naciones que no se predique la palabra. Oye, sí, viene el momento que ya no va a querer que se predique la palabra, pero nosotros vamos a usar la astucia, guiados por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a caminar donde está la necesidad, y ahí, sin necesidad de bocina, sin necesidad, ahí vamos a ir predicándoles el plan de salvación, aleluya. Ahí vamos a estar reunidos con algunos hermanos escondidos ahí, haciéndole culto al Dios poderoso, preparándolos para poder volar con Cristo, aleluya. Porque viene un día terrible, viene un día espantoso, viene un día que jamás se ha visto. La gente se burla, la gente no le ponen oído al evangelio.
Le van a poner oído cuando estén en el momento. Entonces van a gritar y van a decir, era cierto, pero ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde. Como muchas almas hoy en día están en el infierno llorando. Y hoy sí se dan cuenta que había un infierno. ¿Pero por qué? Porque el diablo destruyó su cuerpo en el pecado y la rebeldía del hombre que lo llevó a la muerte. Ahora sí se da cuenta esa alma que hay un infierno. Hoy sí dicen sí. Hoy sí le piden a Cristo, hoy sí sáqueme de aquí, Señor. Hoy sí creo que tú existes y hoy sí creo que hay un infierno. Dame que sea un segundo. No, les digo, allá te predicaban en la tierra. ¿Cuánto tiempo te predicaron y nunca quisiste entender? Y así va a ser la gente. Aquí va a ser peor porque el tormento va a ser así, cuerpo y alma en completo, así como estamos aquí. Van a ser atormentados. Allí no va a ser solo la alma. Aquí van a ser atormentados en esta tierra completamente. Ese terror que viene, que horrible, horrible eso. Y por eso Dios usa nuestras vidas para hablarles, pero ellos son rebeldes. Ellos dicen, mira esto, cómo meten miedo, mira cómo meten temor. Ya vas a ver ese miedo y ese temor de lo que vas a ver por desobediente. Entonces van a decir, ¿por qué no acepté a Cristo? ¿Por qué no lo hice? ¿Cuántas veces me rogaron? ¿Cuántas veces me ponía bravo y renegaba? Así va a decir la gente. Y van a decir, mejor no hubiera nacido. Eso va a ser terrible. Porque viene esto, eso viene. Vamos a ver. Todavía Dios les está dando oportunidad a las naciones. Todavía Dios le está dando la oportunidad a mucha gente pecadora. Porque vamos a ver en estos tiempos quemazones en ciertos lugares en Chile, quemazones en Europa, incendios terribles como lo que pasó aquí en Los Ángeles. Tremendos incendios. Vamos a ver tremendos terremotos en ciertos lugares. Vamos a ver lluvias torrenciales que van a ser. Y Dios está dando todo esto, pero la gente siguen, no quieren entender. Y eso va a ser tremendo, porque Dios es un Dios de oportunidades, aleluya. Y por eso quiero ir también allí donde habla la palabra, también de lo que Dios habla de la gente, cómo anda, y eso es lo que Dios, de lo que Cristo ha hecho desde el principio, aleluya. Dice la palabra también en Lucas capítulo 8, oye bien, Lucas capítulo 8, y dice, y arribaron en la tierra de los ganarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho, hacía ya mucho tiempo, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas. Estaba endemoniado, estaba loco y no vestía ropa. Ni moraba en casa. Pues claro, estaba loco. ¿Cómo iba a morar en casa? Un loco anda corriendo, se quita la ropa, tira piedra, hace muchas cosas. Entonces aquí lo está hablando la Biblia bien claro. Te lo voy a repetir para que escuches lo que Dios habla. Y esto lo miramos aquí. Dice, al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropas, ni moraba en casa, sino que en los sepulcros estaba. Él, al ver a Jesús, clamó con gran grito, postrándose a sus pies, clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Oye bien, no era el hombre, eran los demonios. Porque el hombre prácticamente era el cuerpo del hombre era una jaula de demonios. ¿Entiendes eso? El cuerpo de ese hombre era jaula de demonios. O sea, su cuerpo era nido de demonios en el cuerpo de él. Entonces no fue el hombre que vino humillado a él, no que fueron los demonios cuando vieron el resplandor y vieron al Rey de Reyes, Señor de Señores. Los demonios hicieron postrarse al hombre y humillarse ahí. Oye bien, le dijeron ahí mismo donde dice la palabra. Entonces al ver a Jesús clamó en gran grito, postrándose a sus pies, y clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Oye, esos eran los demonios. Y dice en el 29, porque andaba, dice, porque andaba en
el espíritu inmundo, ¿oí? Porque andaba en el espíritu inmundo que saliese de él, hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, ¿oí? Apoderado del hombre, pues, apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era imposible por el demonio a los desiertos. O sea que un hombre que Dios le bendiga, mi hermano, gracias, bendiciones, cuídese. Entonces, un loco no lo pueden detener. Yo me he fijado una vez que yo, cuando andaba en el mundo, me endemonié una vez y llamaron a los bomberos, y bien me acuerdo un poco, y yo me puse bravo cuando llegaron los bomberos, sí, pero son grandes esos hombres, la verdad son grandes, son fuertes, pues, y me quisieron, y yo no pudieron, y eran como 4, y hasta el fin, que como hicieron, que me dejaron todo maniado, y así me llevaron hasta que me pusieron una inyección. Bien me acuerdo yo de eso, sí, me acuerdo un poco. Eran 4 y no, pues si yo estaba endemoniado, y una gente endemoniada, no solamente el poder de Cristo que se sujeta allí y echa esta espuma cuando Cristo lo está administrando, sí, pero de ahí un endemoniado fuerte, no, hombre, un endemoniado puede pelear con 10 hombres que no lo detienen. ¿Por qué? Porque está poseído, como no es el hombre, no, que son los demonios que se levantan. Entonces así era este hombre nazareno, tenía un montón de espíritus, dice la palabra, ahí lo habla. Dice porque andaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, mas hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, ¿oí? Y ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era imposible por el demonio a los desiertos, dice. O sea que la gente, a lo mejor su familia lo amarraban o lo encadenaban, le ponían grilletes, pero tenía una fuerza, rompía todo eso. Pero no era el hombre, era la furia, las legiones, porque no eran 5, no eran 6, no eran 10, no eran 100, eran miles que tenía ese hombre, miles de demonios. Por eso miramos cómo el espíritu de droga, el espíritu de alcohol, podemos ver cómo destruye el cuerpo de hombre, los desfigura, los va desfigurando, los pone todos quemados, pálidos, les da un montón de enfermedades en sus cuerpos, y lo podemos ver, porque son espíritus que toman posición de los pecadores y los van destruyendo poco a poco. Entonces son un cuerpo que no tiene un cuerpo humano, una creación, un hombre y una mujer que Dios ha hecho. Pero si este hombre y esta mujer, un pecador, sea quien sea, no ha recibido a Cristo como su único y siente Salvador, y no camina en pos de Él, ciñéndose los lomos en ayuno, en palabra y en oración, escudriñando la palabra, ese hombre, esa mujer es un bocado del diablo, pues, son bocados del enemigo, los hace el diablo como él quiere, así que realmente los mece como él quiere, los hace como él quiere. El hombre grita y la mujer grita: yo quiero dejar la droga, quiero dejar el alcohol, quiero dejar esta vida, estoy cansado de este mundo. Todos dicen así, pero si Cristo no los liberta, no pueden salir de ese mundo de pecado, porque todos quieren salir pero no pueden. Solamente Cristo es el único que los puede libertar. Entonces aquí lo podemos ver con todo lo que Dios habla de cuántos hombres y mujeres que andaban así endemoniados, como María la Magdalena, otra que le sacó demonios, nuestro Señor Jesús también. O sea, podemos ver cuántos hombres y mujeres mueren en las calles sufriendo y pasan años locos y arrastrados en las calles hasta que les da una enfermedad o mueren sobre una cruda de una goma, una resaca. Y qué tremendo. Entonces, si tienes oído, hoy en este día Dios está hablando a tu vida. Dios te quiere sacar de esa vida miserable, de esa vida de tristeza, de esa vida de dolor, de esa vida de angustia. No hay paz en tu corazón, no hay paz en tu mente. Ahí andas corriendo, cansado, atribulado. No hayas qué hacer. Te sientes como entre la espada y la pared. No tienes rumbo ni dirección, no tienes dirección. No tienes una certeza lo que vas a hacer o para dónde vas. No hay certeza para dónde vas ni qué vas a hacer. Porque andas como cansado en el desierto, porque sos esclavo de esos espíritus inmundos. Pero hoy en este día Cristo quiere liberarte, aleluya.
Por eso él dice también en el 30, dice en el 30, y le preguntó Jesús, oí la pregunta que Jesús le dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, oí, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Oye, qué tremendo, qué duro, ¿va? Era legión, estamos hablando de miles, no son cientos ni 50, no, que miles de espíritus. Y así vive en la vida del hombre esclavizado. Aquí, desde el tiempo que Dios me ha traído en este parque MacArthur, 16 años ya casi de estar aquí, he visto yo que vienen muchos así poseídos, se quedan quietos y uno, venimos a llorar y no quieren. Ya a la hora que uno les dice, ¿quiere confesar a Cristo? El diablo los enmudece, les cierra la boca, y hasta que uno le dice, en el nombre de Jesús, demonio, vete de ese cuerpo, y que abra la boca. Solamente así puede confesar el hombre, porque se ven muchas oposiciones tremendas, porque el diablo no quiere que los pecadores escuchen la voz de Dios. El diablo no quiere que los pecadores sean salvos. ¿Por qué? Porque él ha venido a hurtar, a matar y a engañar y a destruir, pero más Cristo ha venido a dar vida eterna, aleluya. Por eso, cuando él le preguntó esas palabras, y preguntando a Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba, oye bien, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Esos eran los demonios que le decían, le rogaban a Cristo, dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí, dice, había allí un acto de muchos cerdos que apaciaban en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, ¿sí? Salieron del hombre y entraron en el acto de cerdos, y el acto se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogaron, oí, los puercos, los tuncos, marranos, como tú le quieras decir, se ahogaron los tuncos, marranos, los puercos, todo eso se ahogaron. Y lo que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Yendo dijeron aviso a la ciudad por el campo. Y dice, y salieron a ver los que habían sucedido, y vinieron a Jesús y lo hallaron al hombre, o sea, al hombre que estaba endemoniado, dice, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido, o sea, ya no estaba todo así endemoniado ni androjoso, vestido en su cabal, o sea, cabales que estaba ya su mente, ya en su santo juicio, pues ya sabía lo que podía ver, lo que podía sentir, ya sabía ver entre lo bueno y lo malo, o sea, lo libertó Jesús, pues. Entonces por eso dice, en su cabal juicio, y tuvieron miedo la gente. Oye, qué tremendo la gente. Como cuando Jesús fue a su propio lugar, a Jerusalén, y no pudo hacer ni un milagro ahí por la incredulidad de la gente, porque en lugar de humillar y decir, bueno, ahí viene quien da la salvación, ahí viene el dador de la vida, mejor empezaban así, ¿este quién es? Y los propios parientes, los propios vecinos los miraban ahí con desprecio, y por eso él no pudo hacer ningún milagro ahí. Así como Dios viene acá y manda un siervo, manda otro, y que ven con desprecio a aquella mujer, aquel hombre, aquel anciano, aquel joven, y que viene a predicar, lo ven con menosprecio. Así lo hacían también a él, así mismo, que lo ven a uno como nada, como con menosprecio. ¿Quién es este loco que no sé qué? Entonces así miraban a Jesús, y así mismo lo vieron esta gente, viendo ese hombre, como tal vez allí en esa ciudad que andaba en los sepulcros, tal vez la gente ya ni pasaban por ese lugar donde se mantenía ese loco, porque le tenían miedo. ¿Qué es lo que un loco hace? Tirar piedras, agarrar un leño y
y seguir a la gente con... Eso es lo que hace un loco, ¿ah? Entonces la gente, me imagino que tenían miedo también de ese loco. Pero mira, cuando Cristo lo libertó, mejor bravos se pusieron ellos. Porque en lugar de decir, bueno, ya tenemos paz, este hombre ya está en su santo juicio, ¿va? Ya no los vamos a ver tirando piedras, ya no los vamos a ir agarrando palos para paliarlos, ya no. Entonces ellos mejor se pusieron bravos, imagínate, en lugar de agradecer. Y dice la palabra allí mismo, dice, salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y lo hallaron al hombre en quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestidos de su cabal juicio, y vinieron, dice, y tuvieron miedo, dice la palabra, y tuvieron miedo, y los que le habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud, y aquí está en el 37, y dice, en toda la multitud de la región alrededor de los ganarenos le rogó que se marchase de ellos, porque tenían gran temor de Jesús. Oí, qué tremendo temor le tenían, porque le tenían gran temor a Jesús. Y tratando que la barca se volvió, y el hombre de quien había salido de los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vete a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando, por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea que fue propósito de Cristo. Cristo bien se lo hubiera llevado, le hubiera dicho, ven hijo, ya estás libre, porque él se quería ir con Jesús. Pero Cristo lo dejó con un propósito, para que él predicara la maravilla que Dios había hecho. Entonces por medio de él, cuando él empezó aquí, y él se fue publicando, y se estaba predicando, pues hablando que Jesús me hizo libre, Jesús quitó los demonios, Jesús quitó mi locura, entonces dice, y él fue publicando por todas las ciudades, con dice, cuán grandes cosas había hecho Jesús. Él se quedó ahí en esa ciudad, predicándole a aquella gente. Y eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios cambia. Por eso la mayoría de personas pueden tener descanso. Yo sé que en México, más que todo en México va a venir un momento donde Dios se va a glorificar en México de una manera, así como vienen también los juicios de Dios fuertes en México por la rebeldía que hay. También así, muchos sicarios, muchos idólatras, muchos brujos, muchos hechiceros, muchos santeros en México, muchos se van a convertir. Entonces las ciudades van a tener paz, porque en lugar de ver hombres con armas, ver brujos, hechiceros, van a ver hombres, ciudades publicando esta palabra poderosa, aleluya. Entonces van a tener paz y gozo en todos esos lugares, aleluya. Bendito sea Dios, porque ese es el propósito del evangelio, rescatar almas del pecado. Porque miramos cuánta gente anda sufriendo por la rebeldía. ¿Por qué? Porque ellos ya probaron de todo, han andado, han buscado dioses de madera, de cartón, de piedra, de toda clase de dioses, de estuatas, se han humillado en esas estuatas hechas de madera o de bronce, de lo que sea, y nunca han hecho nada de eso, porque son pedazos de muñeco que el hombre ha hecho. Han ido a brujos, hechiceros, se han hecho baños de ruda, de ajo, han hecho de todo, se han puesto inyecciones, han tomado aguas de montes y de todo, y nada les ha funcionado. Han buscado consejos de ancianos y de todo, pero siguen igual. ¿Por qué? Porque no han venido al camino real, no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando acepten a Cristo, que Cristo quite esa venda de sus ojos, cuando Cristo los haga libres, como dice la palabra, y como dice, si el Hijo los libertare, verdaderamente seréis libres, como dice en San Juan 8, entonces el hombre va a empezar a escudriñar la palabra y va a empezar a entender, y va a decir, wow, lo que yo hacía antes, uno se avergüenza que cómo era nuestra vida en la locura de antes a la vida de hoy, y uno tiene paz y seguridad, y dice, uno le da gracias a Dios
¿Por qué? Porque el Señor los ha libertado de esa vida miserable, donde éramos esclavos del pecado. Pero ahora Cristo viene a hacerte libre, mujer y hombre. No te preocupes. Si tus padres o tus madres o tus padres te han tirado de tu casa, no te preocupes. Hoy Cristo dice, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo eso Jehová Dios te levantará. Él es el Padre precioso. Él es el que está levantando a los menesterosos de las calles. Él es el que está levantando a todos menospreciados que andan en las calles, aquellos que son abandonados. Cristo es el único grande y poderoso que está haciéndolos libres, como hizo mi vida. Como cuando yo andaba así como andas tú. Andaba en las calles, en las drogas, en el alcohol, durmiendo en las calles, dando lástima, corriendo para aquí y para allá, cansado, atribulado, angustiado. Y de ahí Cristo me libertó. Así Cristo quiere hacer tu vida en esta hora, joven. Escapa por tu vida. Estás muy jovencito. Si sigues así, te van a acabar las fuerzas. Si te vas a volver acabado, ya no vas a tener fuerza, a pesar que estás joven. Porque las drogas y el alcohol, esa vida de trasnochar, esa vida de no comer y no dormir bien, eso destruye la mente y el cerebro. Así es, joven, que hoy tienes la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la restauración en tu vida. Y verás la gloria de Dios en tu vida. Porque Él es el único plan de salvación. Por eso predicamos esta palabra bendita, esta palabra poderosa. Porque también, oye, mismo lo que dice la palabra del Señor, también dice, de cierto, digo que el que... 7, San Juan 7, gloria a Dios. San Juan 7 dice también lo que estaba hablando siempre de las aguas vivas. Dice, el río de aguas vivas, dice en San Juan 7, versículo 37 al 38 y al 39. Y en el último gran día, dice, de la fiesta de Jesús, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, dice la palabra, como dicen las Escrituras, en su territorio, dice, correrán ríos de aguas vivas. Oye, o sea, en el interior es nuestro cuerpo, pues, es aquí, el cuerpo. Cuando hay un gran calor, yo lo pude vivir mucho. Cuando uno se mete mucho con Dios, me acuerdo aquellos grandes calores, y yo en el calor yo sentía sentía frescura, sentía algo maravilloso en mi cuerpo, no sentía, porque uno anda así como con una humildad tan linda que uno de veras tiene que estar en el primer amor y volver a la senda, o sea, al primer amor, porque yo lo reconozco. Entonces es bien lindo cuando uno es humilde a la presencia de Dios. Y están aquellos grandes calores y yo sentía aquellos ríos, aquella frescura en mi cuerpo, y haciendo un calor fuerte, y yo decía, wow. Pero la Biblia habla, la misma Biblia dice que en los tiempos de calor va a sentir uno frescura, y en los tiempos de frío va a sentir el fuego, porque también pasaba eso. Cuando había fríos tremendos, yo sentía un fuego, pero era el fuego del Espíritu Santo, aleluya. Y yo he sentido todo esto. Entonces, eso es lo que Dios habla. Entonces, eso es las maravillas que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso dice, esto dijo el Espíritu que había. Dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creen en Él. Pues aún dice, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ajá. Sí, porque en ese tiempo todavía mucha gente habla mucho de los discípulos, pero en ese tiempo era un plan de Dios, porque los discípulos siempre eran desobedientes. Si miramos desde los tiempos, todos eran rebeldes, y el Señor decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo? Porque no entienden ustedes, les decía. Él les enseñaba a todos los discípulos, pero también nuestro Padre Jesucristo, Él sabía el momento que ellos, porque también le preguntaron los escribas y fariseos que por qué los discípulos de Juan ayunan y se lavan las manos, y tus discípulos no ayunan ni se lavan las manos. Oye, así decían. Pero Él les dijo, porque mientras esté el esposo con ellos, no harán eso. Pero llegará el día, les dijo, llegará el día
cuando el esposo les sea quitado. Y así fue. Cuando Cristo se fue, ¿quién fue el que vino y empezó a trabajar en todos los discípulos? El Espíritu Santo fue cuando fue bautizado. Ahí se fue la rebeldía de Pablo, Pablo no, porque Pablo no estaba. Pero después la restauración de todos los discípulos. Ahí Pedro empezó ya a predicar y a hacer cosas maravillosas. Y empezaron todos a hacer la gloria de Dios y empezaron a manifestarse la gloria y el poder de Dios porque fueron revestidos con el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces muchas veces la gente solo abre la boca pero no saben lo que dice porque están poseídos, están endemoniados, no entienden. Pero hoy Cristo te puede hacer libre. Solo ven, vamos a orar por ti. Presta tu corazón a Dios y Dios va a quitar esos espíritus que te tienen poseído porque Él es el único plan de salvación. Él es el único libertador. Aleluya. Este es el evangelio, poder de Dios. Por eso Dios llama a toda la gente, a los que están tristes, los que están enfermos. Yo en mucho tiempo que he estado acá y he visto jóvenes que de repente aparecen aquí bien clean, andan bien clean, pues bien vestiditos, bien acá, bien de caché, pero empiezan en las drogas. A los tiempos, ¿cómo los ve uno? Ya los ve todos mugrosos, ya tirados, todos barbados, todos, porque el diablo así los quiere ver. Y de repente los ve uno acabado. Y yo dije, si este tipo yo lo vi, esta mujer y este hombre yo lo vi. Y siempre digo, doy testimonio a mis hermanos, que yo los vi cómo entraron aquí en este parque bien clean, bien bonitos. Y vaya a verlos ahora cómo andan hoy, arrastrados. Porque ese es el plan del diablo, exterminarlos. Pero hoy Cristo quiere cambiar tu vida. Así es que le damos la honra y la gloria a nuestro Padre que me dio la oportunidad de estar en este parque MacArthur, llevando este mensaje a cada una de todas estas almas que andan perdidas, porque Dios tiene plan de libertar a todas estas almas que están perdidas. Así es que le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que me permitió en este momento de poder estar aquí con mi hermano Rolando para poder llevar este mensaje y que Dios toque esos corazones. Vamos a orar, Padre. Yo te pido por estas almas, Señor. Sí, Señor. Glorifícate por cada una de estas almas, Padre. Que seas tú liberándolas, Padre. Solamente tú puedes quitar esas cadenas, solamente tú puedes romper esas cadenas, solamente tú puedes quitar esos tapones de esos oídos para que tu palabra entre como martillo, Padre. Que tu palabra fluya en esos oídos, Padre, y penetre su corazón y ellos puedan reconocer y ser libres, Padre, de toda inmundicia, Padre. Que sean hombres y mujeres adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores andan buscando, Padre, que te adoren en espíritu y en verdad. Glorifícate en esta hora, Padre. Limpia los aires, Padre, hasta todo principado, toda potestad, todo espíritu de las tinieblas en esta hora, Señor, son lanzados a ese lago de fuego que tú tienes, Padre, en tu nombre, Padre. Ata esos espíritus y échalos a ese lago que tienes preparado para esos demonios, Padre. Y que esas almas sean libertadas, Padre. Glorifícate en esta hora. Te pedimos sanidades, te pedimos liberaciones en esta hora a través de tu palabra, Señor amado. Que seas tú haciendo sanidades y liberaciones en esta hora, Padre, porque ese es el propósito de llevar el mensaje, Padre, que muchas almas sean libres, Padre. Que tu palabra no vaya vacía, Señor. Yo sé que van a haber 1 o 2 o 3 personas que esta palabra va a ser rema, va a germinar esa semilla, que tu palabra va a germinar en ese corazón, Padre. Y ese joven, ese anciano, esa dama, ese caballero, quien sea, Padre, esa palabra va a ser libre a cada uno de estas almas, Padre, tanto como los que los ven por el Facebook, por los que los ven por el YouTube, Padre. Que esas almas, esos hogares, esos matrimonios, esos enfermos que están en casa sean libertados y sanados en esta hora, Padre. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias Espíritu Santo, porque solamente para ti es la gloria, el poder y la majestad, Señor. Gracias te doy, Señor amado. Bendice a cada una de estas almas, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Ahorita vamos a poner una alabanza. Monte y collado, los caminos torcidos.